región de Malanoche, allá donde nosotros nacimos primero, y donde nos trasladamos primero ¿Ustedes después pasaron a acá a la Cruz de Guayabo, que acá Ajá. fue donde tuve el problema con Ajá. ese muchacho y la profesora. Después ese profesor llegó a esa región de Malanoche, que vino de Arjona, de esos Arjona juntos de Cartagena, por allá. Ujú. Entonces, pero ese era un profesor privado, lo que pagaban él, todo el mundo era pago. Entonces allá estudiaban unos primos míos. Y entonces, bueno, allí entonces me dice así, un señor que era maestro, vino de Arjona, de los lados de Cartagena, que se llamaba Julio, se llamaba Julio, tenía el mismo apellido del pueblo, se llamaba Julio Arjona, era el nombre de Julio, tenía el mismo apellido del pueblo. El apellido del pueblo de él. Ajá, sí, se llamaba Julio Arjona. Ujú. Y vino de allá de Arjona, ese pueblo Ujú. que era de este lado de Cartagena, o entre medio de Cartagena. Ese es Bolívar. Eso es Bolívar, bueno. Julio Arjona. Y allí me pusieron, entonces allí me pusieron, ¿por qué? Por tercera vez, ¿verdad? Sí, porque primero, por tercera vez, allí me pusieron. ¿Quién, su papá? Sí, claro, allí en ese colegio privado, me pusieron por tercera vez en ese Ujú. colegio que él puso en una casa de una familia, de una familia mía. Ujú. Y me interesé bastante en la matemática, Ujú. porque a ese profesor le gustaba enseñar mucho la matemática. Y terminé allí con mucha dificultad y terminé allí con mucha dificultad porque mi papá era agricultor y más se interesaba era que nosotros aprendiéramos a trabajar. Sí, estudié con mucha dificultad. Todo era el trabajo. Ujú. Él cogía contratos donde unos señores riquitos de desmonte paja, de toda clase de trabajo. Claro, y usted un pelado grandote. Ajá, sí, ya estaba de 14, no digo. Ujú. Allí cerca, yo creo, tal vez no estudié con ese profesor como 5 meses, solamente estudié como 5 meses. Cuando mucho, lo que sí era, mi papá era una persona muy honesta. Ujú. Y mi mamá, todo el mundo los conocía. Ujú. Todo el mundo los conocía. Todo el mundo los consideraba. Nos tenían en mucho respeto. Ellos eran pobres, pero honrados. Ujú. A mí me gustaba mucho desde pequeño sembrar mis cosechas, mis cosechas aparte, para yo no comprar para yo comprar mis cosas que necesitaba. Yo mismo me vestía con mis cosas que sembraba, porque yo sembraba de los desechos que quedaban del ñame. Yo sembraba de cuando mi papá se iba a hacer, entonces quedaban los pedacitos esos y yo los cogía. Yo dije, bueno, recógelo. Sembraba 100, 200 matas de ñame, de esos pedacitos. Y cuando arrancaba, vendía ñame y con eso compraba mi ropa, sombrero. Yo mismo me vestía.
todos nosotros fuimos así. Me vestía sembrando de los desechos que quedaban del ñame que sembraba mi papá. Yo venía y cogía y sembraba. Y cogía hasta 8 quintales de ñame. ¿Cómo le parece? ¿Cuánto es eso? 8 quintales son 800 libras. 800 libras de ñame. Con ese dinero compraba. Ajá. Mis ropitas, zapatos, abarca, no, ese tiempo no usaba unos zapatos, era barquitas ahí. Mi papá me las vendía junto con él, de él, y yo me vestía. Mi papá vendía ñame junto con el de él. Y me vestía solo sin necesitarlos a ellos. Compraba mi ropa blanca, porque a mí me gustaba mucho cuando muchacho la ropa blanca. Oiga, qué cosa mi mamá por ese lado, sí. La ropa blanca, camisa blanca y sombrero blanco. Qué cosa tan La camisa y el pantalón. Y todo y el sombrero blanco. Yo después fue que me di cuenta en un tío dije, no, esta señora, como ese tiempo las mujeres lavaban tanto, era con almidón y eso le pegaba, eso no. Sí. Usted me dice cuándo. Para almorzar, sí, ya Ajá. ahora, ya bien. Ahora vamos a ver si terminamos aquí esta parte. Bueno, me vestía solo sin no necesitaba la plata de ellos. Compraba mi ropa blanca, todo cuando empecé mi juventud me gustaba mucho lo blanco, la ropa blanca, sombrero blanco. Bueno, y aquí terminó. Ahora, este era como yo lo tenía que como un primer capítulo, pero yo no sé tú allá que va. Sí, después ahí lo organizamos. Y bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Ya aquí, entonces yo puse capítulo 2. Ya es mi juventud. Y aquí viene entonces la juventud. Ya. Pero vamos a alimentar acá. Entonces, hablemos un poquito lo de su mamá. ¿Quién le lavaba la ropa? ¿Su mamá? Ah, sí, ella era la que ¿Pues dónde lavaban la ropa? La lavaba en batea, entonces tiempo lavaba era en batea. Ropa, pantalón blanco, camisa blanca, todo era blanco. En ese tiempo. Y hablemos un poco de, por ejemplo, me parece muy interesante que su papá, o sea, lo dejaba, bueno, agarre y siembre, o sea, le estaba enseñando el valor del trabajo. Hablemos un poquito de eso. Sí, él nos decía que por eso es que nosotros, mire, por eso lo bonito es que cuando el papá enseña a uno, a los hijos, a hacer las cosas, que en ese tiempo como todo era el trabajo, a la agricultura, y uno por eso cuando llega el tiempo, yo me dediqué a eso, yo en los estudios porque no había forma de estudiar. Pero yo si hubiera habido forma, yo hubiera estudiado. Pero entonces al dedicarme a la agricultura, pues fue porque él, como era agricultor, entonces enseñó y dijo, bueno, mi hijo, me decía a nosotros, a todos, a los mayores, ya ustedes saben cómo se siembra una mata de ñame, una mata de yuca, de maíz, así es que ustedes un día no van a estar todo el tiempo aquí en la casa, ustedes tienen que buscar mujeres. Y ustedes tienen que ser responsables cuando consigan sus mujeres. Porque todo el tiempo no van a estar aquí en la casa. A los que consigan sus mujeres, para que cuando ya la tenga ellas lleguen, entonces ustedes tienen que darle la comida, tienen que alimentarla, no es que van a dejarle a sufrir. Porque como él fue responsable, mi papá, cuando recuerdo de mi papá, y entonces nosotros no sufrimos, como digo, nosotros sufrimos, nosotros fuimos las personas, pues que él, como digo, era él. En última, él allá, lo que nosotros comíamos allá, no, hombre, que va, él te mataría, pues mataba vacas, marrano y todo.
compraba cosecha después en última, porque él después empezó a negociar en última, ya cuando fue cogiendo huesecito. Entonces eso nos enseñaba a él, que fuéramos responsables para que cuando tuviéramos las mujeres nos fueran a aguantar hambre, que fuéramos responsables con los hijos, que cuidáramos mucho a los hijos y que no les fuéramos nosotros a ser como otros padres que tienen los hijos y los dejan por allá o dejan a la mujer con tantos hijos para que esos niños vayan a sufrir eso, que eso no lo hiciéramos nosotros nunca. Es ahí, y yo oí ese consejo. Yo ese consejo lo oí ya yo, pues, cuando yo me conseguí a Blanca, como decía, Blanca, la mamá de Consuelo, ella fue que se fue, ella no fue, pero yo nunca jamás que ella se haya ido porque yo le di mala vida, no. Se le metió un problema ahí de que era celosa y se fue por eso, por el celo. Entonces después cuando ya me conseguí con la mamá de los muchachos, con ella sí viví, imagínense, 45 años y tuve ese poco, porque yo fui responsable. Yo me oí ese consejo de mi papá. Bueno, yo creo que entonces, Bueno, ¿ya? Sí, por ahora. Ahorita Bueno, sí, seguimos. bueno, entonces quedamos aquí, vamos a ver qué